Que los oigan los hermanos que nos escuchan a través de Facebook Live. Que oiga que aquí está el Señor, la presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Y el pueblo de Dios le está glorificando. Saludamos a los que nos están sintonizando. Y si nos sintoniza por primera vez, eso es Capilla del Rey Orlando. Aquí estamos a su orden. Ya mismo vamos a estar escuchando palabra del Señor. Esta es su hermana Eileen Maldonado. Permanezca allí porque sabemos que el Señor tiene una palabra que le va a edificar y bendecir en forma especial. Amén. Denle un aplauso al Rey. Que lo escuchen allá, nuestro pastor con nosotros. Bendito Dios. El Espíritu de Dios está presente en la reunión de la iglesia. Amén. Tengamos una multitud, tengamos pocos. El Espíritu de Dios está presente cuando la iglesia se reúne. Yo quiero compartir con ustedes una palabra. Quiero decir para comenzar que el Señor que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que padecía en Egipto, lo llevó camino a tierra de Canaán como había prometido. Salieron para tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Sí, tardaron, pero llegaron. No todos los que salieron llegaron, yo sé. Pero la promesa de Dios, Dios que es fiel y que no falta en cumplir su promesa, hizo que aquel pueblo llegara a tierra de Canaán. Oiga, el poseer la tierra de Canaán no ocurrió de la noche a la mañana, tomó años. Tomó años. Y sería allá para el año 1100 antes de Cristo que llegaron a una ciudad que se llamaba Silo. Silo llegó a ser tan importante porque se convirtió en la capital provisional del reino, no solo en términos de política, sino en términos también de la adoración. El pueblo no tenía un templo, no tenían un templo. Sin embargo, Dios había hablado a Moisés cuando recién comenzaban la travesía por el desierto para que construyera un templo provisional. Se le conocía como el tabernáculo. También se le llamó como el tabernáculo de reunión. Se le llamó también el templo de Jehová. Aunque no era templo fijo, se le conoció como templo de Jehová. Se le conoció como casa de Jehová. Y Dios le dio a Moisés con lujo de detalles cómo iba a ser construido aquel templo. El Señor le dio un plano con medidas. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios levantó a gente y los menciona por nombre. Aholiab era uno de ellos. Había otro más, compañeros de Aholiab, a quienes el Espíritu de Dios le dio capacidad, don de confeccionar toda obra de orfebrería. Y les dio por el Espíritu de Dios capacidad, ese don de confeccionar oro y plata para hacer los utensilios que se iban a usar en el tabernáculo. Y a otro de Dios por el mismo Espíritu, ojo, por el mismo Espíritu, para costura. Porque el tabernáculo, siendo un templo provisional, era una tienda. Y era todo confeccionado en telas. Telas hechas a base de piel de cabra. Había también telas de tejido. Todo estaba cosido o todo estaba confeccionado en metales. Y Dios levantó a gente con esa capacidad en un momento en que hacía falta. Me parece escuchar al apóstol Pablo diciendo: procurad los dones mejores.
los dones que hacían falta se activaron en ese momento. El tabernáculo fue terminado. Pero el tabernáculo, con las medidas que Dios le dio a Moisés, era rectangular. Al entrar, estaba allí el altar de los sacrificios. Era lo primero que estaba allí, donde se sacrificaban animales todos los días. Todos los días. Un sacerdote dirigía al pueblo en el ofrecimiento de este sacrificio. Y un poco más adelante estaba el altar de los lavamientos. Era una fuente donde se hacía el ritual de los lavamientos. Acto seguido estaba el lugar santo. Y al lugar santo entraban solo sacerdotes. A diario, pero solo sacerdotes. Y poco más adelante estaba el lugar santísimo. Y a ese lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no todos los días, solo una vez al año, para ofrecer sacrificio por su pecado y por los del pueblo. Pero entonces, como había conciencia de pecado, porque esos sacrificios que se ofrecían expiaban el pecado, no lo borraban. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. Amén. Pero aquella sangre no eliminaba el pecado, cubría el pecado. Aquel sumo sacerdote entraba allí solo una vez al año y ofrecía su sacrificio por él y por el pueblo. Dentro de ese lugar santísimo había una mesa. Y sobre esa mesa estaba el arca del pacto, que también Dios le dijo a Moisés, construyela. Y le dijo cómo. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. Y le dijo Dios a Moisés que sobre ese propiciatorio haya un ángel a cada lado, y cuyas alas se extienden y se tocan la una a la otra. Dentro del arca había varias cosas. Primero, las 2 tablas de la ley que Dios entregó a Moisés. Las segundas 2 tablas. Las primeras él las rompió. La falda del templo cuando vio al pueblo adorando un becerro de oro. Pero Dios le dio 2 más. Le dijo, sube otra vez al monte y allí hablaré contigo. Y le dio 2 tablas más. Y esas 2 tablas de piedra estaban guardadas dentro del arca del pacto. Además de eso, estaba allí una muestra del maná que Dios les había dado y que ya no estaban recibiendo. Cuando el tabernáculo estaba vencido, ya hacía tiempo habían dejado de recibir el maná. Pero había ahí una muestra de testimonio de que Dios fue fiel durante 40 años dándoles maná en el desierto. A pesar de que la travesía por el desierto se supone que hubiera tomado, 11 días. Les tomó 40 años por su desobediencia. Pero por encima de eso, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios tuvo misericordia y Dios sostuvo a aquel pueblo todos los días con maná, a pesar de que su travesía era de 11 días. Y Dios no faltó ni un solo día. Si hubiera visto una crónica que registrara la travesía del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, la crónica, el común denominador constante durante aquellos 40 años sería que ni un solo día faltó el maná. Ni uno solo. Ni tan solo un día en 40 años. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Además de las tablas de piedra, la muestra del maná, había allí la vara de Aarón, que un día reverdeció. Una vara de almendro que usaba todo pastor. Aarón también la tenía, Aarón hermano de Moisés. Y Dios había dicho, el varón cuya vara reverdeciere, ese es mi escogido, para servir en el templo, él y toda su descendencia. Y cada cual presentó una vara.
Solo una vara reverdeció. Oiga, una vara que había sido cosechada de algún árbol de almendro mucho tiempo antes. Era madera muerta. Cualquiera sabe que la madera que es muerta no se renueva. ¿Cómo es eso? Una vara de madera que no está recibiendo nutrientes del suelo de ninguna forma. No es una planta aérea que recibe oxígeno del ambiente. Es una planta que se siembra de esqueje, tiene que estar sembrada en el suelo. ¿Cómo es que esa vara puede reverdecer? Solo por el Señor. Amén, amén. Y esa vara fue guardada dentro del arca. ¿Qué representaba el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios. Que Dios está presente. Eso era tan real, óigame bien, que sobre ese tabernáculo, que era donde estaba el arca, de día y de noche estaba la columna, de noche la columna de fuego y de día la columna de nube. Y cuando esa columna se movía, los hijos de Israel entendían que era el tiempo de mover también el tabernáculo. Pero pasaban días, semanas, en un mismo sitio, o sea, de noche la columna de fuego, o sea, de día la columna de nube, girando sin moverse. Los hijos de Israel aprendieron que el Señor estaba presente en medio de ellos y lo hacía sobre el tabernáculo. Ellos se acostumbraron a tener el arca del pacto. Era la presencia de Dios. Pero se desarrolló superstición con el arca del pacto, como sucedió con otras tantas cosas. Y comenzaron a pensar que el arca tenía poderes en sí misma. Por eso, cuando iban a la batalla, cuando iban a hacer la guerra, se llevaban el arca del pacto. Pero Dios nunca le dijo tal cosa. Ese no era el propósito. El arca del pacto se suponía que estuviera en el templo, ya fuera en el tabernáculo o en el templo, nunca fuera de allí. Se la llevaban hasta que un día se enfrentaron a los filisteos y el arca del pacto fue tomada cautiva. Eso es otra historia a la que no quiero entrar, no es parte de mi mensaje hoy, pero fue cautiva el arca del pacto. Y lo que había sido de bendición para uno se convirtió en juicio para otros. Porque estando en manos de los filisteos, a todo aquel pueblo le nacieron tumores. Dice la Biblia que fueron enjuiciados por Dios por haber llevado cautiva el arca del pacto. Y a los filisteos les nacieron tumores hasta que ellos entendieron, tuvieron lucidez y entendieron que es por el arca del pacto. Y se la devolvieron al pueblo de Israel montada sobre un carro alado por animales. Hubo temor en aquel pueblo. Dentro de todo eso que estaba ocurriendo, un día una mujer que nunca antes la Biblia había mencionado. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Samuel, menciona su nombre y menciona algo que hizo. Ana. Nombre breve. Ana era estéril. Eso le traía vergüenza a cualquier mujer. En aquel entonces tenía una connotación espiritual, no solamente el que no pudiera tener hijos, tenía una connotación espiritual. Y esta mujer dice que entró al templo, tabernáculo, y se postró delante de Dios a orar. No era usual que una mujer entrara al templo. La presencia de la mujer estaba restringida a la práctica en el templo. Pero esta mujer, movida por una carga, profunda carga, y movida por un profundo anhelo, entró al templo y se presentó delante de Dios. Diga, llevó su carga y llevó su queja y llevó su necesidad delante de quien podía ayudarla. Amén. Delante de quien podía hacer algo realmente. Nadie más podía.
Y dice la Biblia que derramó como agua su corazón en la presencia de Dios. Estaba orando en voz baja y el sumo sacerdote se encontraba allí. Se llamaba Elí. Era el sumo sacerdote de turno. Y Elí la observaba que por largo rato oraba a Dios. Y cuando terminó, se le acercó a esta mujer y le dijo: digiere tu vino, mujer. ¿Cómo te atreves a venir así a la casa del Señor? Su respuesta fue: yo no soy una mujer impía, mi Señor. He derramado mi alma delante de Dios. El sumo sacerdote la juzgó y la juzgó mal. Se estaba derramando ella delante de Dios. Elí era el sumo sacerdote de turno, tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Eran sacerdotes de la misma descendencia de Aarón. Y la Biblia describe cómo es la vida de estos 3. Oiga, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, nadie más podía entrar. Y describe quién era Elí y describe sus 2 hijos. Yo quiero empezar por sus 2 hijos. Eran sacerdotes, lo dice la Biblia, que se aprovechaban de su posición para obtener ganancias deshonestas. ¿Y cómo lo hacían? Pues mire, el sacerdote comía de lo que se ofrecía en el altar. Esa carne que se ofrecía en el altar, ofrenda quemada, ese holocausto, de una parte de eso, el sacerdote se llevaba para su casa para alimentarse. Pero ellos, habiendo perdido temor a Dios, aprovechaban y tan pronto la carne llegaba, cogían lo mejor para ellos. Dice 1 Samuel capítulo 1 que venía el sirviente de ellos, comía un garfo y sacaba la carne, aun cuando no había sido consumida en el holocausto. Había falta de temor en eso. Falta de temor a Dios. Tomaron con liviandad su oficio, que dice la Biblia que era oficio sagrado. Dice, nadie podía tomar para sí esa honra. La honra del ministerio, nadie la podía tomar. Solo los descendientes de Aarón. Y ellos tuvieron en poco aquello en lo cual Dios los había puesto. Sirviéndose para sí mismos. Es decir, es cuando aquellos que servían en la casa perdieron de vista que eran siervos y se sirvieron a sí mismos. Perdieron de vista que estaban para servir a Dios y servir al pueblo. Y comenzaron a servirse, a autoservirse. Se trata del yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Yo primero, yo segundo y yo tercero. No es así. Es Dios primero. Amén. Y yo después. Es Dios primero. Oiga, además de eso, hay prioridades. ¿Sabe qué sucede cuando se pierde la prioridad? Dios tiene que ser primero. No yo. Y después de Dios, ¿quién? ¿O qué? Yo quiero decir, aunque no era parte de mi mensaje, yo quiero decir que Dios primero, mi familia después, ministerio también va junto allí, y yo último. ¿Sabe qué pasa cuando anteponemos nuestra persona al Señor? Todo se trastoca. ¿Sabe qué pasa cuando anteponemos otras cosas ante la segunda prioridad? También todo se trastoca. Por eso el ministro, todo creyente, tiene que tener claro sus prioridades. Dios tiene que ser primero. Y no podemos perder eso de vista. Primero es Dios. ¿Primero en qué? Primero en todo. En todo. En mi agenda, en mi programa, en mis finanzas.
en mi obediencia. Todo. Amén. En todo tiene él que ser primero. No yo. Ellos perdieron esto de vista. Se llama falta de temor. ¿Cuánto tiempo le llegó a tomar allí? O sea, a estos dos sacerdotes, ¿cuánto tiempo les tomó llegar allí? Porque eso no se pierde de un momento para otro. Aquello fue paulatino. Un abandonar, dejar de hacer para hacer otras cosas que no se suponía. Hasta el momento en que se hizo más fácil hacerlo. Con menos cargo. Cada vez eran menos redarguidos y se hacía más fácil. ¿Y cómo terminó esto? Pues mire, un pecado llama a otro. Porque estos dos hombres terminaron, dice la Biblia, aprovechándose de su posición para tener intimidad con las mujeres que llegaban al templo. Durante todo eso pasaba, había una Ana acercándose al templo con 0 posibilidades. Ninguna posibilidad. Se acercó al templo, identificó la casa de Dios. Fue a la casa de Dios a orar. Y dice, 1 Samuel, capítulo 1, y verso 18. 1 Samuel 1, 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, le dijo al sumo sacerdote. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Oye, sus días se consumían en tristeza. Hasta el día en que fue delante de Dios, derramó su corazón delante de Dios. Y dice que ahí en adelante no estuvo más triste. La tristeza no fue su constante presente. Su constante presente. Dice el apóstol Pablo que hay dos tipos de tristeza. Hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que viene de parte de Dios, que viene cuando alguien ha pecado, se entristece, porque el pecado contrista al Espíritu Santo. Y dice Pablo que esa tristeza es para arrepentimiento, para que se arrepienta. Pero hay una tristeza, esa es la tristeza según Dios, pero hay una tristeza, dice Pablo, que es según el mundo, que produce muerte. La otra produce vida. Hay arrepentimiento, en el arrepentimiento hay vida. Pero en la tristeza según el mundo hay muerte. A mí me enseñaron un cántico muy temprano en vida cristiana que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Me dijeron que el cristiano siempre tiene que estar alegre, gozoso. Yo quiero decirle que eso no es así. No es así. El cristiano no tiene que estar siempre alegre. Dice en Santiago, ¿está alguno triste? Está hablando a la iglesia. ¿Está alguno triste? Haga oración. Pero sí dice, ¿qué pasa cuando estamos tristes? ¿Estás triste? Haz oración. No permitas que la tristeza sea tu compañera de vida. Porque de esa tristeza, dice Pablo, produce muerte. Esta mujer estaba triste. Y fue con su tristeza delante de Dios. Oró. Y a partir de ese momento ya no estaba más triste. Yo quiero llamar su atención a la realidad de que Dios, ahí no dice que Dios le habló. Dios no le dijo, te voy a dar un hijo. Ahí no dice, Dios le prometió, porque Dios le prometió un hijo a Abraham, se lo dijo. Pero esta mujer no le prometió nada. ¿Cómo es que salió de allí? Dejando allí la tristeza. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Porque aquella mujer creyó.
creyó que Dios la había escuchado. Aleluya. ¿Y cómo se ve eso? Eso se ve que aunque Dios no le dijo que le prometía un hijo, eso se ve de que mi carga la eché delante de Dios, y Dios que oye la oración, contestó. Oiga, Dios contestó independientemente de no haberle prometido un hijo. El ser libre de la tristeza consistió en saber que Dios había escuchado, en creer que Dios la había escuchado. Y la tristeza no le gobernó más. No fue más su gobierno. El gobierno de la vida de aquella mujer fue el Señor, no la tristeza. Ya no estuvo más triste. Pero hizo un voto, Ana. Y Ana dijo, si Dios me da hijo, tan pronto nazca, si me da hijo varón, especificó ella, si me da hijo varón, lo ofreceré para que sirva en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Sabe qué significaba eso? Que Ana estaba diciendo, yo no doy por sentado que Dios me va a dar hijo. La declaración no fue, Dios me va a dar hijo. Ana dijo, si Dios me da hijo. Lo estaba declarando, estaba suplicando. Ana no estaba verbalizando y declarando para que ocurriera. Ana estaba creyendo que Dios le había escuchado, y si le daba hijo, entonces se lo daría a él. Y yo he dicho en muchas ocasiones, quiero volver a repetirlo, lo que tengo, aún un hijo, es completamente de Dios cuando se lo entrego a Dios. Si se lo entrego a Dios, entonces es completamente mío. Oiga, si yo honro a Dios con lo que tengo, y dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y cómo es que se honra a Dios con algo material? Cuando se lo ofrezco a Dios, cuando le dedico a Dios todo lo que tengo, mi casa. Y dedicar mi casa a Dios no es llevar a alguien para que unja las paredes de la casa con aceite, no. Es cuando yo digo, mi casa es para servirte a ti. Por eso es que algunos dijeron, pues yo voy a ser hospedador. Mi casa es para servir a Dios. Y sin saberlo hospedaron hasta ángeles. Dice la Biblia. Dice que seamos hospedadores. Sin saberlo hospedaron ángeles. Dedicar mi casa a Dios quiere decir que allí esa casa es para honrar a Dios. Y allí lo que se hace es para honrar a Dios. Le fue devuelto su hijo, porque entonces fue completamente de ella. Pero Ana cumplió su palabra. Y cuando el hijo fue destetado, ese es el término que se usa, cuando llegó el momento en que iba a ser desprendido del cuidado maternal, fue llevado al templo. ¿Sabe a qué edad llevó Ana a su hijito al templo? Yo quiero decirle, yo estuve investigando y minuciosamente en qué edad aproximada fue que Ana llevó a su hijo al templo para que sirviera en el templo. Aunque es difícil establecer una cronología exacta, pero sí se puede aproximada. Mire, lo llevó cuando tenía entre 5 y 6 años de edad. Había un sirviente en el templo. Era un niño de entre 5 y 6 años de edad que vivía en el anexo del templo, del tabernáculo. En el tabernáculo no, era un anexo que había en el tabernáculo, donde mismo vivía Elí, el sumo sacerdote, y los sacerdotes también.
allí estaba el niño Samuel. Y dice la Biblia que crecía en estatura, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres, así como pasó con Jesús. De los pocos hombres con los que tenía contacto, estaba recluido y solo servía en el templo. Y dice el capítulo 2 que un día, una noche, Dios le habló en sueños y le llamó: Samuel, Samuel. Oiga, nunca menosprecie la vida espiritual de un niño. Tempranito, Dios le habló a aquel joven, a aquel niño, lo llamó en sueños. Y el niño no entendió. Ocurrió una segunda vez, escuchó la voz de Dios llamándole, se despertó, no entendió. Y fue a preguntarle al sumo sacerdote, lo despertó aquella noche. Y le contó: tal y tal cosa me ha pasado, ¿qué será? El sacerdote Elí entendió que Dios estaba tratando con él. Y le dijo: mira, Samuel, la próxima vez que eso te suceda, tú contestas: habla Jehová, que tu siervo oye. Y ocurrió, así mismo ocurrió. Y entonces Dios le habló y le dio palabra. Solo que la palabra que le dio era para hablarle del juicio que iba a derramar Dios sobre Elí y sobre sus hijos. Estaba confirmando Dios a través de un niño una palabra que ya había traído a través de un profeta a la vida de Elí, diciéndole: tus hijos pecan en la misma casa de Dios. Oiga, practicaban pecado en la misma casa de Dios. Eran sacerdotes. Dice el pasaje que se acostaban con las mujeres que iban allí a la casa de Dios. Y tú, Elí, no se lo has impedido. Y el reclamo de Dios sobre la vida de Elí, que tú no le fuiste de estorbo. Viendo tú que ellos pecaban, tú no le fuiste de estorbo. Más bien consentiste en su pecado. El padre que teme a Dios, el padre creyente que teme a Dios, habrá momentos en que se convertirá en un estorbo. Eso da, como que da el traste con lo que se enseña, ¿no? No. Habrá momentos que el padre que teme a Dios tiene que convertirse en un estorbo. ¿En qué sentido? ¿Estorbo en qué sentido? En que Elí consintió en el pecado de sus hijos y no los reprendió por su pecado. Fue consentidor. Se hizo partícipe en la condición de sus hijos. El amor por sus hijos pudo más que la obediencia a Dios y que el amor a Dios. Es cuando lo que Dios nos da, porque nuestros hijos nos los da Dios, se convierte, ocupa el lugar que le corresponde a Dios. No se trataba de condenarlos, no se trataba de desecharlos, se trataba de corregirlos. No se trataba de acusarlos, se trataba de corregirlos, de amonestarlos en disciplina del Señor, como dice Pablo en una de sus epístolas. Vosotros, padres, amonestad a vuestros hijos en disciplina del Señor. ¿Y cómo es la disciplina del Señor? Que no está para destruir,
sino para enmendar, para corregir. Eso es disciplina del Señor. ¿Usted se imagina el Señor disciplinando para destruir? No. ¿Por qué disciplina el Señor? Por amor. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿No es así como dice la Biblia? Si se os dejara sin disciplina, serían bastardos y no hijos, como dice Hebreo. ¿Qué es lo que mueve a un padre a no disciplinar? Padre que no disciplina, consciente, pero realmente no está amando. El padre que ama, disciplina. Padre que ve a alguien a quien ama. Y ahora quiero salirme de la figura paternal. Cuando usted ve a alguien cuya vida usted aprecia, entienda, todos los hombres, todas las mujeres, que va camino al precipicio por amor, tengo yo que poder decirle, no, por ahí no es. Y yo sé de parte de Dios que ese camino que a esa persona le parece derecho es camino de muerte. ¿Por qué yo voy a consentir para escaparme yo de la tarea vital, la tarea de vida, de amonestarle y decirle por ahí no es? Porque quien ama, disciplina, tiene que ser por amor. Si no es por amor, se convierte en otra cosa distinta menos disciplina. Se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en un brote de mal carácter, en un brote de odio, de coraje, póngale nombre, de frustración. Cuando Dios disciplina, no lo hace por frustración ni por coraje, lo hace por amor. Amén. Amén. ¿Ha sentido usted la disciplina del Señor? De gracia. De gracia. A quien ama, disciplina. Eli no hizo eso. No disciplinó a sus hijos. Más bien consintió y cubrió su condición. Y la palabra que Dios le dio al niño Samuel para que le diera al sumo sacerdote fue: tus hijos serán enjuiciados y van a morir. Y aquel día, cuando el arca del pacto fue llevada cautiva por los filisteos, sus dos hijos, Ofni y Finés, murieron en la batalla. Venía un hombre del campo de batalla, se acercó al sumo sacerdote, que era ya un hombre de edad avanzada, había estado ya ciego, ya no podía ver, pero supo que alguien se acercaba y le preguntó: dime, hijo mío, ¿qué pasó en el campo de batalla? Ofni y Finés murieron, tus hijos murieron. Y el arca del pacto ha sido llevada cautiva. Y este hombre cayó hacia atrás, se desnucó, dice el texto bíblico, y murió en el acto. En un mismo día murieron sus hijos, él, y el arca del pacto fue llevada cautiva. Cayó muerto ese día. Es de esos pasajes que algunos no entienden y lo presentan como el momento de venganza de Dios. Dios no es vengativo. ¿Y quién mató a aquellos dos hombres? El enemigo. Solo que ellos abrieron espacio para que aquello ocurriera. Ellos abrieron su propio espacio para que ello ocurriera. Lo mismo pasó con el sumo sacerdote. ¿Cuándo empezó todo eso?
cuando empezaron a dar lugar a la práctica de pecado en su vida, eso trae muerte. Eso trae muerte. Acto seguido, perdieron temor. Y aún en la casa de Dios practicaban pecado. Lo que otras multitudes hubieran anhelado servir en la casa de Dios, ser sacerdotes, ellos lo menospreciaron. ¿Cómo es posible menospreciar algo que se tiene de parte de Dios? Habría que preguntarle a Esaú. Esaú, ¿cómo es que uno puede menospreciar uno que tiene algo que uno grande que tiene de parte de Dios? Y lo que tenemos de Dios todo es grande. Dios no da nada insignificante. Amén. ¿Cómo es? Eso se va perdiendo poco a poco, poco a poco. Hasta que llega el momento de un desenlace. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Dice la Biblia, ya casi termino. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, sea hecho como para el Señor. Oigan, quizás usted no es sacerdote en el templo de Jehová, ni en el tabernáculo. No lo es. Pero dice la Biblia en 1 de Pedro que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido. Entonces, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor, aunque no estemos entrando al lugar santo o al santísimo del templo o del tabernáculo. Todo lo que hacemos tiene que ser hecho como para el Señor, porque el Hijo de Dios, nacido de nuevo, sabe que ha sido llamado a honrar a Dios en todo lo que hace. En todo. A honrar a Dios en toda su vida, viviendo en obediencia y como para Él. ¿Sabe que en todo? ¿Sabe que hay gente que se pregunta, ¿seré yo llamado al pleno ministerio? ¿Seré yo de los que llama al pleno ministerio? Pues yo quiero decirle que todos somos llamados al pleno ministerio. Claro, yo entiendo que se está pensando si seré yo llamado a vivir trabajando en la obra de Dios permanentemente, a tiempo completo. Yo entiendo eso. Pero todos somos ministros. Todos. Oiga, la Biblia enseña que todos somos ministros. Uno en una área, otros en otra. Eso es lo que yo recuerde, que lo estoy haciendo como para el Señor. Señor. Por eso, debo hacerlo con el esmero, con la obediencia, con la reverencia, con el temor, sabiendo que es para Dios. Y a Dios no se le sirve con liviandad. Oiga, este mensaje yo me lo prediqué a mí primero, ¿sabe? Este mensaje yo me lo prediqué primero a mí. A Dios no se le sirve ni por costumbre ni livianamente. Dice la Biblia, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo se le sirve al Señor? Ferviente en espíritu. Que lo que estoy haciendo es como para Dios. Entonces, yo no estoy usted no está quizás detrás de un púlpito predicando. Pero si está testificando, si está criando a esos hijos o a esos nietos, yo no sé cómo es el caso. Lo estoy haciendo para Él. Los estoy criando como para Él, no para mí. No para que sean míos por siempre. Son de Dios. Los voy a criar como para Él. Y le voy a testificar, no solo aquí en el templo, sino allá en mi casa, le voy a dar testimonio a mis hijos. Alguien le preguntó a un pastor amigo mío,
preguntó, oiga, ¿cuál es el lugar más peligroso para un joven? ¿Cuál es el lugar más peligroso para un joven? ¿Qué será? ¿Una discoteca? ¿Un antro? ¿Cuál es el lugar más peligroso para un joven estar? Este hombre pensó y le contestó, mira, el lugar más peligroso para un joven es el hogar. El hogar. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que el más peligroso es el hogar. No se supone que es el más seguro. No, ese es el más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde ese niño, ese joven ve que sus padres predican una cosa y viven otra. Donde sus padres confiesan una cosa pero viven otra. Es donde allí ve la realidad. En el libro de Josué aparece Josué hablando en primera persona y hizo una declaración famosa, un verso bien conocido. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Le dijo al pueblo, ustedes decidan, ¿van a servir a los dioses? Yo no sé, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Sí, Señor. Se puso el primero. Alguien dirá, pues eso está gramaticalmente incorrecto. Que se pone que el yo va en último. Josué dijo, no. Aquí hay un mensaje. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Usted puede decidir si sus hijos van a servir a Dios o no. Usted no decide eso. No decide. ¿Sabe qué estaba diciendo Josué? Josué estaba diciendo, yo voy a garantizar que yo criaré a mis hijos por la palabra de Dios y les daré testimonio de qué es vivir en el Señor. Josué estaba diciendo, lo que verán en mí, en casa, será lo mismo que ven en la asamblea de los santos. Lo que verán en mí en privado será lo mismo que ven en público. Yo daré testimonio a mi casa para que mi casa también le sirva. Amén. Por eso dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Aleluya. No importa qué, no importa cómo se llame mi oficio, no importa qué yo haga, debo hacerlo todo como para el Señor y dar testimonio como para el Señor allí y dar testimonio de mi fe en lo que estoy haciendo. Por eso el mejor empleado en la compañía debe ser el creyente, no el peor. El más cooperador, el más obediente, el más fiel debe ser el creyente. El más esmerado debe ser el creyente. No el peor. ¿Por qué? No es que siempre protesta y que siempre es una cosa delante de las autoridades y otra cosa por la espalda. Por eso Pablo le habla a los sirvientes, a los esclavos. Le dice, tú puedes liberarte, procúralo, pero si no, no te des cuidado. Y honra a Dios allí como estás. ¿Y un esclavo puede honrar a Dios con su trabajo? Sí. En eso consiste una buena parte de las epístolas de Pablo. O una parte de las epístolas de Pablo. Aconsejando a aquellos que vivían bajo servidumbre. ¿Qué hacer? Honra. Sé obediente a ese amo. Mayormente, si ese amo es cristiano. Había esclavos que eran cristianos con un amo cristiano. Y diciendo, mayormente sea cristiano porque es un hermano en la fe el que se beneficia de tu servicio. ¿Puedes hacerte libre? Fantástico.
Pero si no, sabe que Dios no discrimina contigo, que Dios no te rechaza por ser esclavo, al contrario, Dios prospera tu figura y tu trabajo allí en el lugar de la esclavitud, porque José era esclavo y dice la Biblia que Dios estaba con él y sirviendo en casa de Potifar era prosperado, dice la Biblia. ¿Prosperado cómo? Como esclavo. ¿Y cómo es eso? Porque todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. ¿Y de cuánta envergadura era lo que hacía? Mire, aquel joven se dedicaba a limpiar, a servir. Eso era todo lo que hacía. Administrar. ¿Y cómo es que Dios prospera eso? Oiga, porque nunca antes la casa de Potifar estuvo tan bien administrada como cuando José lo hizo. Terminó preso y como preso fue prosperado. ¿Y cómo es que un preso es prosperado por Dios? Porque en poco tiempo lo nombraron el administrador del presidio, el jefe de la cárcel. Lo nombró administrador, nombrado por él. Allí había honra. ¿Por qué? Porque aún siendo preso, Dios estaba con él y lo prosperó. Lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. No perdiendo de vista que lo que hacemos da gloria a Dios. Cómo nos conducimos da gloria a Dios. Cómo criamos a nuestros hijos da gloria a Dios. Cómo servimos da gloria a Dios. Eso se llama celo. Celo. Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Y era el templo. Yo quiero terminar aquí. Estemos puestos de pie. Señor Jesús, decimos en esta hora, Padre eterno, que lo que hacemos lo haremos con celo y celo de ti, como para ti. Nos esmeraremos, Señor, en hacer lo que hacemos. Lo hacemos como para ti, oh Dios, sobre todas las cosas. Que el celo de tu casa, nos consuma también. Que el celo de nuestro servicio a ti, Padre eterno, también nos consuma. Padre bueno, porque tú eres primero. Primero eres tú, Señor. Queremos hacerlo en ese celo, Señor. Y creemos, Padre eterno, y sabemos que tú prosperarás lo que hacemos, porque así es. Tú prosperarás todo lo que hacemos cuando lo hacemos como para ti. Así lo haremos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.